Hola, hola a todos, buenas tardes. Gusto estar con ustedes. Más bien, una disculpas por lo de ayer. Tuve un problema con la luz y por ello hoy vamos a reforzar lo de hoy, que es eso el motivo, ¿no? Para brindar de mi parte la clase como debería haber sido ayer. Pero gran parte de lo de ayer vamos a repetir hoy día. Y el día sábado vamos a hacer un repaso, ¿qué les parece, no? Para que lleguen súper el domingo. ¿Ya? ¿Empezamos una vez? Como más o menos ayer mencionaba, la lógica hoy por hoy se ha vuelto una ciencia, tiene autonomía hoy por hoy este curso, ya tiene sus propios procedimientos, métodos, fórmulas, pero en sus inicios tenían propósitos diferentes a lo de hoy. Ahora tiene un modo más operativo, tiene una utilidad de la mano con las ciencias, hoy por hoy, pero en sus inicios tuvo un sentido más lingüístico, más lingüístico. Pero sea moderno o antiguo, la lógica siempre tuvo que ver con el razonamiento, porque nuestro razonamiento implica una coherencia en nuestro lenguaje, afirmar, aseverar con sentido, con sentido. Porque el antónimo, ¿cuál es? Ilógico, ¿no? Lo que no tiene sentido, ¿no? Lo irracional. Entonces la lógica se interesa, como dice ahí, más en la forma o estructura, en el diagrama que está presentado, la fórmula respectiva, y de lo que se compone, esta estructura que está mencionando aquí, de lo que se compone, son de proposiciones, proposiciones. ¿Y qué es una proposición? Como dice acá, es una expresión del lenguaje con sentido que se caracteriza por ser verdadero o falso. Eso nunca se olviden. En lógica siempre se evalúa proposiciones, que dice ahí bien claro, ¿no? Es una expresión del lenguaje, con sentido. Y el decir con sentido hace notar que nuestro lenguaje tiene que dar cuenta de los hechos observados, dar cuenta de las cosas los utensilios, cosas que están a nuestro alrededor. Bueno, utensilios, también podría ser personas, argumentos. Decimos, por ejemplo, el vaso está vacío, el día es soleado. Tiene sentido, pues, porque son hechos que se dan en la realidad. Y si decimos el dinosaurio está durmiendo, entonces ya no tiene sentido eso ya. Ya es algo ilógico. Entonces, una vez que definimos que tiene sentido una proposición, lo que sí viene a continuación es que sea verdadero o falso. Claro, porque podemos hacer referencia a hechos de la realidad y podría darse el caso que sea verdadero o falso. Veamos la siguiente imagen para que se den cuenta de lo que estoy diciendo. El razonamiento argumento es una estructura formada por posiciones y ya sabemos que son proposiciones. Por ejemplo, cada una de estas premisas y la conclusión son proposiciones. Y esta estructura que ven de dos premisas y una conclusión tiene un nombre, y lo voy adelantando, el silogismo, que ayer un poco les mencioné con Aristóteles, el silogismo. Sus preguntas me hacen saber, ayer sí no pude ver, mil disculpas, en serio, no está limitado, pero hoy sí, si guardamos sus preguntas,
pueden ir poniendo sobre lo que íbamos avanzando. El silogismo es el aporte aristotélico a la lógica. El silogismo es un razonamiento que tiene dos premisas y una conclusión. Por ejemplo, esto no está arbitrariamente colocado, como ven ustedes, dos premisas, una conclusión y ya, ¿no? Esto tiene un sentido. Hay una primera pregunta. ¿La lógica auxilia a la filosofía o deriva? Buena pregunta. La lógica más bien se va con la primera opción, que es un auxiliar hoy de las ciencias más que nada. La lógica hoy por hoy certifica que una teoría científica o la teoría informática hoy en día, claro, la teoría digital, el lenguaje digital está avalado por la lógica. Entonces, es un auxiliar o herramienta importante. A la filosofía quizás en la época medieval, porque se privilegiaba el lenguaje, el discurso, todo discurso debe ser ordenado de principio a fin y entendible. Entonces, los medievales sí tomaron en cuenta el método silogístico que estamos justo presentando ahorita, para que el discurso suene bien y con sentido, y evitar la retórica, el palabreo, el floro, como se dice, ¿no? Entonces, la lógica es una ciencia formal que auxilia hoy por hoy a las ciencias y a la informática, a la filosofía, así en sentido teórico, no, ya no, o sea, auxiliaba al discurso, al discurso en las universidades del medioevo, ahí más. Bien, sigamos con el silogismo un poco, quiero un poco demostrarles esto, que esto no es arbitrario, sino esto tiene un sentido. Todos los artistas son talentosos, todos los pintores son artistas y conclusión, todos los pintores son talentosos. Por ejemplo, acá hay un sujeto, un predicado. Entonces, esa es la conclusión a la que se ha llegado. Y ustedes se dan cuenta que estas palabras están arriba. Talentoso está acá, predicado y sujeto acá. Entonces Aristóteles diseña estas reglas. Él va a decir, el predicado de lo que se concluye está siempre en la premisa mayor. Esta es la premisa mayor, o primera premisa, que está adelante, o por encima. El sujeto está en la premisa menor, va a decir. O sea, así lo redacta en su lógica, él mismo. Y los medievales aprendieron de memorias. Profe, ¿y artista qué es? Se repite. Son enlaces estos para que tenga sentido la proposición. Se llama término medio, o M, término medio. Y se forma una formulita, MP, SM, SP, SP. Entonces, este es un modo silogístico. Y el término medio está así diagonal, ¿no? Primera figura, le decían a eso. El modo silogístico, el término medio está así, es el lado. Entonces, eso los medievales van a hacer una didáctica de eso, con esas letritas. Aristóteles no es el que pone letra, él dice, el sujeto está así, el predicado, el término medio. Los medievales le ponen letras así, como más o menos le dije ayer. S, P, S, M, M, P. Entonces, pero Aristóteles, y veamos la siguiente imagen, es el que diseña. La historia está luego,
terminamos con esta parte. Dos términos que se parecen, ¿no? Verdad, validez. En el fondo, la similitud es muy cercana, ¿no? Ambos afirman algo, pero la verdad involucra un sentido semántico, la verdad, un sentido semántico, y la validez sintáctico. Semántico siempre tiene que ver con el significado de la palabra. Y las proposiciones que nosotros enunciamos tienen una serie de conceptos con sentido. Y nosotros nos damos cuenta al decir o al escuchar si es verdadero o falso. El ejemplo dice, ¿no? La Universidad de San Marcos es la más antigua del Perú. Entonces cualquiera escucha eso y está en su sano juicio, es verdadero. Pero si alguien dice, la Universidad de San Marcos es la más antigua del mundo, entonces ya uno que está enterado dice, no, es falso. Entonces tiene sentido ambas proposiciones. Antiguo el Perú, más antiguo el Perú y más antiguo el mundo tiene sentido. Tiene sentido. Porque habla y hace referencia a hechos observables, ¿no? Pero ya uno denota si es verdadero o falso. Entonces ya eso ya uno deduce. Cosa distinta con la validez. La validez sí está en función a lo sintáctico y evalúa la estructura de la fórmula. Entonces, esta formulita, entonces Q dice, ¿no? No Q, no P. Así está. Así está. Esta fórmula es una ley lógica. Se llama modus tollens. Hay otra que parecida. Entonces, P, Q, P, entonces Q. El modus ponens. El modus ponens. Esas dos leyes o implicancias, porque hay condicionales ahí, se llaman implicancias notables, ese tema de la lógica. Y se puede colocar en esos símbolos preposiciones. Por ejemplo, a ver acá, de acá, a ver, P, digo, si es verano, entonces, flechita, Q. Si es verano, entonces hace calor. Siguiente premisa, es verano, por lo tanto, hace calor. Entonces, el tema es si uno coloca mal la fórmula. O sea, entonces Q, pone acá Q y acá P. Ahí, ¿no? Entonces, si uno se olvidó de poner el orden debido y pone así, no sé si se olvidó y se equivocó alguien. Si es verano, entonces hace calor. Siguiente premisa, hace calor, entonces es verano. Pero no siempre, ¿no? O sea, puede ser una circunstancia de primavera, pues. Entonces no afirma acá. Está contradictorio aquí. Entonces esto no va. Este es el verdadero, el modus ponens. Y aquí igual, a ver, si es enero, entonces hace calor. No hace calor, entonces no es enero. Y acá no puede ir no P así y no Q. No puede. No se puede. Está mal, no se puede poner así. Entonces hay temas de lógica que uno tiene que saber esas leyes para resolver por ejercicios. No es el caso acá, solo por sacar, estoy poniendo nada más como un ejemplo, ¿no? De que la estructura tiene que ver con la adecuada disposición de las variables y operadores que se colocan para un ejercicio respectivo. ¿Ya? Entonces, eso nada más, ¿no? Por el momento, ¿no? De que la estructura se respeta. No interesa qué significa P, podemos ponerle muchos significados para dar sentido a la fórmula. P puede ser algo, si es invierno entonces es frío, no puedo decir también.
Entonces, pero no importa qué significa, lo que interesa es la estructura acá, la validez, ¿ok? Bien, sigamos. Ya, ahora sí, la historia, un poco que hablamos hace un momento, ¿no? Con Aristóteles, que es el padre de la lógica, y afirmando lo que le mencioné ayer, ¿no? En el audio, Aristóteles mencionó que nosotros somos animales con lenguaje. El significado en griego, al castellano, han dicho animal racional, porque dice zoon, logón, ejón, ¿no? En griego, zoon, animal, ¿no? El logón, logos. Entonces, las traducciones apuradas han puesto animal racional, bueno, pero en realidad es un animal con lenguaje, lo que quiere decir la traducción. Y es por eso que se preocupó de que el razonamiento nuestro colabore bien con el lenguaje, porque el lenguaje es el canal, pues, ¿no? Donde se va a transmitir todas nuestras proposiciones. Y si uno habla insensateces o sandeces, esa persona la llamamos ilógica, irracional, tonta, ¿no? Entonces había una responsabilidad de este señor de crear un manual para razonar con precisión. Por eso el silogismo un poco que vimos al inicio de la imagen, ven el orden ustedes, ¿no? Cómo están distribuidos los conceptos, el sujeto, el predicado. No puede ir como sea eso, así, por así. Y esos capítulos de lógica aristotélica tuvieron una aceptación desde el siglo IV ante Cristo hasta el XIX de nuestra era. Hace poco nomás, 2 siglos. Entonces, gran tarea de Aristóteles, cuya obra en original se llama Organum, ¿no? Que significa instrumento, y va a presentar esta teoría lógica desde un punto de vista deductivo, claro, porque veamos el ejemplo del silogismo, volviendo a... Empieza con todos, pues, ¿no? Con algo general, todos. Hay leyes acá, o sea, no es que acá pueda empezar un algunos y terminar en algunos. Siempre lo mejor es empezar por algo universal, decía. Y jamás de dos negaciones, ningún esto y ningún aquello, se puede concluir nada, dice Aristóteles. Todo eso lo pensó Aristóteles. O sea, no es que esto, pongo palabras como sea y punto, ¿no? Entonces, hay 4 proposiciones categóricas. Bueno, el todo es SP, en ningún es SP, algunos S son P y algunos S no son P. Son 4 de las cuales uno formula, pues, ¿no? Una serie de proposiciones. Y acá hay un todo es SP arriba, pues, ¿no? Todos los artistas son todo es SP acá. Todo es algo, todo aquí, todo S es algo. Entonces acá hay una afirmación evidente, pues. Eh, el tema es la negación, pues, ¿no? Si es ningún y ningún, ¿qué sabe? Nada, pues, ¿no? Entonces hay que tener cuidado en colocar las proposiciones categóricas, decía Aristóteles. Entonces volvamos. Y el silogismo, ¿no? Que ya les he presentado. Boecio y otros medievales toman el libro aristotélico y hacen este diseño didáctico con letras. El latín es el idioma y el latín tiene la grafía nuestra, pues, ¿no? Entonces van a poner eso que vieron en la imagen anterior, ¿no? M, P, S, M, S, P, ¿no? Así. Y van a crear leyes. Más que crear, van a presentar las leyes a modo didáctico. Eh, Volviendo a Boecio, que está acá el autor presente, en Occidente, ¿no? Roma de Occidente, solo va a quedar el 4.º capítulo, dicen, de la lógica, que tiene que ver con el silogismo nomás.
no es que esté todo el libro completo. Y por eso que Boecio, que es del siglo V después de Cristo, ¿no? Quinto o cuatro, por ahí, quinto creo que después de Cristo, este, solamente estaba ese capítulo del silogismo, no había más capítulos aparte, y es por eso que se preocupa mucho por eso, por el silogismo. Ya en la época de Tomás de Aquino, el siglo XIV después de Cristo, no, siglo XIII, ¿no? Siglo XIII después de Cristo, Tomás de Aquino, ya la obra aristotélica está completa, porque gran parte de la obra aristotélica fue a parar al mundo árabe, por razones históricas, que bueno, un poco los árabes salvaron a Aristóteles del olvido, dicen muchos, ya que se leía Platón en la patrística, y, y Aristóteles estaba en el olvido, y los árabes curiosos se compraron a remate los, las copias de sus obras, se llevaron al mundo arábigo ese entonces, y lo traducen al árabe Aristóteles. Y vuelve todavía Aristóteles para el año 1000, o sea, vuelve ya completo, ¿no? Edición completa, y comentado por árabes. Y ahí Tomás de Aquino, en el siglo XIII, ¿sí? Ya se forma en la Universidad de Nápoles con toda la edición completa de Aristóteles. Por eso Tomás de Aquino es el autor más destacado de la escolástica, por esta cuestión de que ya recibió toda la obra aristotélica y la pudo comentar en su completitud. Pero como les digo, o sea, es un comentario de la obra, ¿no? O sea, no hay originalidad acá alguna. Vamos a la época moderna, que ya empieza el cambio. Leibniz es un matemático, fue un matemático de la época siglo moderno, siglo más o menos XVI, XVII, casi contemporáneo con Descartes, un poquito más joven. Fue, bueno, de nacionalidad alemana. Dicen que muchos que también fue todo gran genio. Dominaba las matemáticas, eh, la metafísica, ese entonces. Es racionalista, eso sí, sigue un poco lo de Descartes, pero él dicen que va a crear el cálculo infinitesimal, o el prototipo de esa fórmula. Y en una de sus cartas, comentarios, sugiere un lenguaje universal, basado en símbolos. Lo dijo como una especie de comentario, no es que ha creado el diseño, pero ya más o menos dio una idea de que debe haber un lenguaje universal, porque como les dije ayer, nuestro lenguaje cae en ambigüedades, es muy infinito. Nosotros podemos hablar todo el día, nos cansaremos, pero podemos seguir tomando agua, alimentándonos, podemos seguir hablando, ¿no? Por eso queda corto el diálogo a veces, ¿no? Pero si es un diálogo fructífero aún más, ¿no? Entonces, el tema es que el diálogo no caiga en algo vano, ¿no? Algo sin sentido. Depende también de la ocasión, ¿no? O sea, siempre no vamos a ser lógicos. Hay veces que en modo ameno estamos conversando con alguien, ¿no? Y contándonos gracias, ironías, ¿no? Sarcasmos, ¿no? Pero ya hay momentos en que en la universidad tienes que exponer con orden, ¿no? Tus cosas, tus temas que te indiquen, y ahí pues se nota tu capacidad de argumentación. Y esa prioridad lo tuvo Aristóteles, cómo argumentar nuestros discursos, con orden, coherencia. Pero ya en la época moderna en adelante, la preocupación ya es más formal, ya se busca que el lenguaje sea más simbólico, porque el lenguaje hablado no puede tener muchas veces, como dice Wittgenstein, ¿no? Como les comenté un poco ayer, el lenguaje se va de fiesta muchas veces, se relaja, porque podemos hablar más cosas ya sin sentido, porque ya no hay cosas que hablar, ya y hablamos ya cosas ya
bueno, ya que no van tanto ya al plano lógico. Y para evitar eso, ¿por qué no tomar en cuenta el ropaje simbólico, ¿no? El ropaje simbólico. Y de ahí va a surgir un George Bull y un Frege. Bull diseña un álgebra basada en XY, con esas características, ¿no? El XY, 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 que fue un prototipo, el álgebra de Bull, para la teoría de la informática de hoy en día. Y tiene que ver con el último autor que está acá, Shannon, Claude Shannon, o Claudio Shannon, que él diseña los circuitos eléctricos lógicos de la computación en el año 48, el siglo pasado. Pero gracias a que tomó en cuenta el aporte de Bull, Shannon. Hoy por hoy es el binomio, ¿no? 0-1, pues, en el lenguaje de informática, ¿no? 0-1-0-1, ¿no? Entonces, esa programación basada en ese lenguaje binario parte de Bull, el XY, el XY. Ahora, vamos a Frege, que fue el autor que les comenté ayer más a fondo, porque es el padre de la lógica moderna. Fue matemático, docente matemático en Austria, siglo XIX, una personalidad muy solitaria, muy profesional, en su mente no cabía más que matemáticas, y, y se interesó por la lógica porque ya estaba, como se dice, harto de que Aristóteles y su influencia sigan vigentes. Tuvo que leer la lógica aristotélica y menciona que el lenguaje cae en ambigüedades. Yo no entiendo esto, ¿no? ¿Por qué no tomar en cuenta el análisis matemático o la lógica desde el punto de vista matemático, utilizando símbolos y variables? Símbolos y variables. Y escribo una obra en el año 1879, la conceptografía, una obra breve de que 30 hojitas, pero crucial, porque ya empieza a presentar matrices, funciones, sobre cómo una proposición de lo que puede decir, por ejemplo, vimos ahí hace rato, la Universidad de San Marcos es la más antigua del Perú. Entonces, toda esa expresión, ¿por qué no convertirla en una matriz? Decía, ¿no? Entonces, va a crear una matriz así y puede poner acá S, nada más, ¿no? Entonces, S o SM, ya bueno, San Marcos, ¿no? Entonces, toda esa expresión, esa matriz que ven ahí, o sea, barra paralela, ya bueno, significa San Marcos es la más antigua del Perú. Y si decimos no es la más antigua del mundo, San Marcos no es la más antigua del mundo, le ponemos una rayita, decía Frege, así, una rayita y punto. Ahí. Entonces, y este diseño ya es obsoleto, o sea, no se usa, pero ya dio idea a los futuros lógicos, porque va a haber varios también, hay una historia ahí detrás de más autores que siguen graficando de manera más entendible hasta llegar a lo que usamos, ¿no? P, Q, R, ¿no? Y los símbolos y disyunción condicional, bicondicional, conjunción, ¿no? Todo eso, ¿no? Ese diseño de PQR es en un alemán, Scholz. Voy a poner su apellido ahí por si acaso. Scholz es en el siglo XX, va a crear esas variables que ustedes, ustedes conocen. El P, Q, ¿no? El I, el O, ¿no? La flechita, ¿no?
Porque había estas variables, pero con puntitos, así, puntitos. La y era un punto, así. Entonces, ya con estas variables u operadores, variables el símbolo, operador, la flechita, esto. Ya es más dinámico, ¿no? Se vuelve la zona. Entonces, en conclusión, la lógica, como su compañera preguntó, auxilia mucho a la informática bastante. O sea, la computación, los programas, lo que crean www, todos esos, ¿no?, programas, tienen que aprender lenguaje binario, ¿no?, para diseñar fórmulas, porque con fórmulas se maneja esto. No lo vemos la fórmula, para yo pasar de una diapa a otra, hay una fórmula que manda la orden. Algoritmos se llaman, ¿no? Justo, me acordé el nombre, algoritmos digitales. Entonces esos algoritmos dan la orden, pues, ¿no? Y con algoritmos, la inteligencia artificial compite con el ser humano, como el ajedrez. Una inteligencia artificial puede competir con un ajedrecista y le puede ganar con algoritmos. Claro. Bien, vamos a las falacias, que también ayer, bueno, tal vez hablé un poco rápido, y hoy el propósito es reforzar lo de ayer, ya también. Vamos a aclarar más, ya, y sus dudas de ayer que pusieron, por favor, pueden poner de nuevo, si se acuerdan, ya. Vamos a hablar con una de ellas. ¿Por qué se llaman no formales? Porque son psicológicas y persuasivas estas, ¿ya? Las formales tienen que ver con el silogismo. Cuando se construye mal, lo que les dije, ¿no? Que si pongo dos negaciones no va a salir nada. El término medio no puede estar en la conclusión. Entonces, si yo pongo en la conclusión el término medio, lo que vimos en la primera imagen, ya está mal eso. Entonces, es una falacia, pero formal. No formal porque acá ya no hay estructura, no hay estructura, lo que hay acá es divulgación, diálogo, eh, llegar a resultados en términos de discusión a veces, ¿no? No formales. Los no formales son persuasivos, de carácter psicológico, emocional. Todos los que están presentes ahí, del báculum hasta el énfasis, ¿ya? Entonces vamos a ver el primer grupito de contingencia luego el de ambigüedad. Primero, argumentum ad baculum, la coacción, la fuerza, ¿no? Lo que suena ese término, ¿no?, en latín, ¿no? O sea, el cetro de un rey, del dios olímpico, no sé. Amenaza, pues, acá hay una amenaza de por medio. Y esta amenaza es por una desesperación. Como le dije ayer, si no me equivoco, si no me pagas el alquiler, entonces traigo a la policía, traigo al sicario, te mando la moto, ¿no? Sí, ¿no? Pero cosas así, ¿no?, absurdas, ¿no? Entonces, uno se asusta. O embargo, ¿no? O te embargo tus cosas, puede ser. Entonces, con amenazas se busca que pague, ¿no?, la persona, pero la violencia no tiene nada que ver con la deuda de uno, ¿no? Entonces, siempre reconozcan eso, si hay amenaza de algún tipo, ¿no? Si votas por tal candidato, entonces retrocederemos, ¿no?, en lo económico. Entonces, son cosas así, como notan ustedes, persuasivos, ¿no? O sea, no hay un sentido acá de coherencia. Hominen, que me preguntaron mucho en otro salón ayer, bueno, que ya en la tarde pude ya tener luz. El hominen sí ataca al hombre, el hominen, porque existe lo que se llama pérdida de argumentos en un debate. Y cuando ya no hay argumentos, ideas, viene que puede ser la bravuconería, ¿no? Eh,
insultando, denigrando a la persona, denigrando sea por condición física lo más bajo, o sea, no sé, algo, por ejemplo, si decimos, hay uno que vio un libro y decía, pues, ¿no? La filosofía de Kant es errónea porque este señor mide 1,50 m y es jorobado, ¿no? Bueno, no tiene nada que ver si así ha sido el señor con su pensamiento, ¿no? Entonces, miren cómo está atacando vilmente, ¿no? Eh, Se le acaba argumentos a alguien y ataca un defecto físico, ¿no? Entonces, después puede ser también por condición laboral. Marco es mentiroso en sus respuestas porque es trabajador de limpieza, ¿no? Entonces, no se le hace caso porque está en un nivel de trabajo, bueno, no está en un nivel práctico, ¿no? Laboral, operario como se dice. Entonces, lo que no se está evaluando es el testimonio, sino la condición laboral. También puede ser por ideología, ¿no? Esa persona es mentirosa porque es de izquierda, ¿no? Es de posición ideológica de izquierda, ¿no? También. Y así, ¿no? Puede ser hasta de género el asunto. Sí, entonces, y se ven los debates, ¿no? O sea, cuando sacan sus trapitos al aire, ¿no? Tú hiciste esto, ¿no? No te acuerdas, ¿no? Hominem. Ignorantian. El ignorantian, como un poco dije ayer, es la creencia, es la suposición, y es más, las creencias son afirmadas por la comunidad involucrada o por el hablante. Hay una afirmación, acá no es que es una creencia suelta a veces. Eh, por ejemplo, los temas extraterrestres. Es un tema que, bueno, no hay pruebas empíricas evidentes, ¿no? Hay suposiciones, pero hay programas, ¿no? De radio que indican, ¿no? Que hay avistamientos y algunos hacen su, como se dice, viaje, ¿no? A tal lugar, a Chilca, creo la zona donde dicen que hay avistamientos, ¿no? Y la gente de Chilca, y varios que han ido a Chilca me afirman, ¿no? O sea, cuando preguntaba, o sea, hacen propaganda de eso, ¿no? Que acá hay avistamientos, venden souvenirs de extraterrestres. Y hay una heladería que se llama el Omni, ¿no? Ahí dicen, por ejemplo, que me han contado, ¿no? No, yo no he ido, pero me han contado, ¿no? Entonces, miren cómo lucran de la creencia, pues, ¿no? Entonces, pero el punto es que no se puede rebatir al que afirma, ¿no? Al que habla en radio. Oiga, usted es un charlatán, ¿no? Pues ese señor va a decir, pero demuéstrame a ver que yo estoy en falsedad. Entonces no se puede, no hay una base empírica, pues, ¿no? O sea, porque es una creencia. Y las creencias muchas veces tienen más fuerza que la razón, porque no están sujetos a crítica, pues, las creencias. Y acá puede estar también temas de espiritismo, fantasmas, ¿cómo se llama? Los signos zodiacales, también, ¿no? Entonces, no te juntes con tal persona porque es Géminis, Libra, ¿no? Entonces, también te puede ser ignorante en eso, también. La misericordia, esto sí lo escuchamos comúnmente en las calles, en los micros. La gente que sube a vender golosinas, a expresar sus penas, ¿no? Sus cuitas, y nos convence, ¿no? De darles monedas, ¿no? Entonces, allá el caso de que sea verdad o no, ¿no? A veces
uno ya se da cuenta que este tipo o esta persona, ¿no? Ha subido muchas veces a contar lo mismo. Yo sí he visto muchas personas que contaban la misma historia y por eso que soy escéptico a veces de dar dinero, ¿no? Entonces, también les comenté, ¿no? Que en juicios los abogados tienden a buscar la misericordia del juez, emitiendo la calidad de vida del acusado, tal vez ha sido huérfano, este, ha sido el abandono de hogar, de bebé, no sé, ¿no? Entonces, no ha tenido amor de niño y por eso es delincuente, entonces denle la mínima pena, ¿no? Pero el juez analiza, apunta, o sea, un juez que no es corrupto debe haber, me imagino, entonces apunta todo y saca conclusiones, no es que esté escuchando nomás. Entonces, los abogados usan muchas falacias, son expertos. Porque el juez tiene que detectar si es lógico o ilógico esos argumentos. Populum. Populum, el sentimiento nacional, patriótico, esto busca mucho los políticos en sus discursos. También hoy por hoy empresas, marketing, también empresas de gaseosa, cerveza, ¿no? Sale del barrio, la cumbia, ¿no? Es un poco eso que lleva a despertar, ¿no? Ánimos. Verecundian, también se usa apoyándose, el argumento apoyándose en autoridades reconocidas, sea en el campo de la ciencia, de la literatura, de la medicina, el arte, actores, actrices también, en el tema de que porque esa persona lo dijo, tal vez lo dijo de una manera suelta, no sé, ¿no? O circunstancial, alguien se apoya en eso. Pero no es que tenga una comprobación lo que ha dicho esa persona, ¿no? Tal vez lo dijo así por decir, ¿no? Un teólogo puede decir, no, Dios existe porque porque así lo dijo Newton y Einstein, ¿no? Entonces, Newton y Einstein sí dijeron eso, pero como un comentario de dar un punto de partida, ¿no? Del universo, ¿no? Ya que no se puede, la ciencia no puede encontrar, ¿no? Pero no es que haya una comprobación de Dios, ¿no? Entonces, empíricamente hablando. Y un teólogo que el teólogo maneja creencias, bueno, justo de nuevo el tema, ¿no? Entonces evita la discusión y para salir del paso puede decir eso. Y así, ¿no? Esto lo digo porque lo dijo tal actor, tal actriz, tal deportista, tal autoridad en la ciencia, etcétera. Puede ser hasta ministro político, alguien que es, bueno, vemos mucho en los medios, ¿no? Entonces, y es conocido, entonces alguien puede decir, no, yo tomo esta medicina porque así lo dijo tal doctor, ¿no? Ahí también puede ser verecundia en eso, claro. Ambigüedad, equívoco, anfibología, énfasis. El equívoco, como el ejemplo que tiene en sus separatas, le dije ayer, juega al doble sentido. Hay premisas, conclusión. Y una de esas palabras tiene eso, doble significado. Heroína, creo que la han puesto ahí en sus ejemplos, ¿no? Y puede ser cualquier otro ejemplo de esa naturaleza, ¿no? El banco de madera, banco donde está el dinero depositado. O el otro que les dije ayer, creo, el fin el hombre busca como fin a la felicidad. El fin de la vida es la felicidad, mejor decirlo. El fin de la vida es la felicidad, la muerte es el fin, por lo tanto, la muerte es la felicidad. Entonces, ahí hay muchos dobles sentidos. Ahí. La anfibología también juega mucho a ese doble sentido, porque los tres son dobles sentidos, ¿eh? Pero el equívoco es más semántico y la anfibología es gramatical, porque dice, hay un D por medio a veces,
el perro de Mario es agresivo, ¿no? Entonces, está presentado gramaticalmente bien, pero puede significar dos cosas, ¿no? El perro de Mario, ¿no? Igual la vaca de Marixa, no sé, es tranquila, ¿no? Entonces, tiene una vaca en su granja o por qué le dirán vaca. Entonces, hay ese doble sentido ahí. Y el énfasis resalta un término, el énfasis. Como les dije ayer, el titular de un periódico, ¿no? Bomba en el Congreso. Infierno en, ¿dónde puede ser? Infierno en Vía María, ¿no? Incendio voraz destruyó casa, ¿no? Entonces, no es que esté el infierno ahí, sino que hubo un incendio terrible. Entonces, los periódicos titulares de noticieros resaltan, ¿no? Sí, más los periódicos de costo bajo, ¿no? Ponen titulares grandes así, ¿no? Para llamar la atención. Pero aclara abajo, ¿no? En letras chiquititas, aclara. Bien. ¿Alguna duda que tengan? ¿Alguna duda que quedó pendiente? Mm, para responderles. Ah, eso lo dijo. Ayer comenté de Wittgenstein, Ruth Katie. Wittgenstein hablé porque Wittgenstein continúa el legado de Frege y Russell. Wittgenstein va a decir que la lógica es una pintura. Lo dice de una manera diferente, pero más académica, pero se entiende que la lógica es una pintura y representación del mundo. Y como les dije ayer, la lógica, las proposiciones simbólicas, cuando uno ve un P y Q, entonces R, eso tiene sentido si hace referencia a los hechos que vemos en el mundo, los utensilios o personas, etcétera. Pero por sí mismo no tiene sentido. O sea, por eso les dije, si está en una pizarra, son manchas de tinta nada más. Es una mancha de tinta, nada más. O sea, cosa que Russell decía, no, tiene sentido eso, como los axiomas. Pero Wittgenstein decía, pero yo solo veo una mancha ahí, P y Q, entonces R, en la pizarra, ¿no? Imaginemos la pizarra, ¿no? Clásica de plumón, ¿no? Cosa que cuando hablaba de Wittgenstein siempre yo borraba, ¿no? Mi mano quedaba manchado. Entonces, no ven una mancha, entonces, tiene sentido si decimos P y Q, entonces R, entonces, Carlos y José son estudiantes, entonces, este, buscarán apoyo económico para viajar al extranjero, ¿no? Entonces, todo eso tiene sentido si expreso eso, pero por sí mismo tiene sentido P y Q, entonces R, no tiene sentido. Por eso voy a decir que es una pintura, el isomorfismo, pues, ¿no? Se plantea en Wittgenstein, el isomorfismo, la relación entre la proposición y el hecho, ¿no? ¿Alguna otra duda? El día sábado vamos a hacer traemos preguntas, ya todo tipo el sábado, ¿ya? Estén presentes, vamos a hacer un repaso general para que estén listos para el domingo, y en cañón, ¿ya? Si no hay más preguntas, ya me imagino tan cansaditos, damos por finalizado la sesión de hoy. Sí, sí, el sábado de todas maneras, estén presentes, vamos a hacer un repaso, ¿ya? Aprovechando la hora, y siempre hago repasos en aulas ha sido mi prioridad siempre. Bueno, gracias por estar presentes hoy, ¿ya? Lo máximo, y gracias, y disculpen por lo de ayer, ya son cosas que pasan a veces, y fortuitas. Nos vemos, gracias, cuídense mucho, nos vemos el sábado.